Es personalmente para mí un enorme placer tener aquí a Humberto Campodónico, que me acaba de confesar que está en su primera visita a Montevideo, cual es una vergüenza, vergüenza total, pero esperamos que se lleve una buena impresión. Humberto se presenta, por supuesto, como economista de DESCO, la Universidad de San Marcos, pero además, por supuesto, en su currículum relevante para este tema está el que hasta hace pocos meses fue presidente de Petroperú. Y además, relevante para estos temas, Humberto es un especialista en los temas de minería, en los temas de las contribuciones de la minería al desarrollo y cómo hacerlas efectivas, y fue uno de los inspiradores de la renegociación de los acuerdos en Perú con las empresas mineras. Digo por si a alguien se le ocurre después en algún momento hacer alguna pregunta. Por supuesto que es un tema del cual los uruguayos no sabemos nada, tenemos una ciudad llamada Minas, pero no demasiada experiencia en el tema. Bueno, sin decir más, Humberto, te cedo la palabra para que hables como teórico y como práctico del tema de las empresas estatales. ¿Cómo no? Es todo un privilegio que ha tenido Humberto después de muchos años de estudiar el tema, pasar al otro lado del mostrador y presidir una de las grandes empresas estatales de América Latina. Sí, bueno, muchas gracias. En verdad, estoy muy agradecido, le doy gracias al South Center, aquí a la Red del Tercer Mundo, al Ministerio, a todos los presentes por esta oportunidad de intercambiar algunas ideas. Yo me quiero centrar ahora en el tema que se nos ha planteado, que tiene que ver con el rol de las empresas estatales en la región. Y primero que nada, bueno, hay que decir que en la década de 90, con el llamado Consenso de Washington, después de la crisis de la deuda externa, uno de los planteamientos centrales de esta liberalización y desregulación fue la privatización de las empresas estatales, con el argumento de la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado. Subsidiariedad entendida no como subsidio, sino que el Estado solamente debería realizar aquellas actividades en las cuales el sector privado no quisiera o no pudiera participar. Ahí donde el sector privado no le interesaba entrar en una actividad empresarial, por lo tanto, en ese momento el Estado podía acometer esa actividad. Esto, por ejemplo, dejaba a las empresas estatales fuera de actividades en servicios, en electricidad o en petróleo y gas o en minería, y de hecho fue adoptada en América Latina con mucha fuerza. Hay unas estadísticas del Banco Mundial del año 2001 o 2002 que ya dan cuenta de todo lo que hubo de privatización y más o menos se calculaba 390.000 millones de dólares la venta total en todo el mundo, ¿no? Y la América Latina tenía la mitad, ¿no? O sea, éramos los que mejor habíamos cumplido la tarea de la privatización. Y esta privatización se dio en todos los sectores: sector financiero, sector minero, sector petrolero, sector eléctrico, bueno, en casi todas las actividades empresariales del Estado. Evidentemente que estoy pasando de una manera esquemática, y quizás el único sector que no tuvo el mismo carácter fue el sector hidrocarburos, ¿no? 3 países solamente privatizaron, parcial o totalmente: Argentina, Bolivia y Perú, ¿no? En Venezuela, México, Colombia, Chile, bueno, Chile tiene una pequeña empresa, Brasil, hubo modernización de las legislaciones, hubo una mayor apertura, una entrada de la inversión extranjera a diferentes sectores, se derogaron los monopolios, pero ninguno vendió su empresa estatal, salvo, como les digo, Argentina, Bolivia y Perú. Argentina y Bolivia ya están de regreso,
¿no? Podríamos ver ese caso, ya lo de YPF terminó hace unos meses, lo de Bolivia desde el 2004-2005, YPFB ha recuperado su lugar, y en Perú es quizás el sitio donde todavía este proceso, si bien ha continuado, no lo ha hecho con toda la fuerza que nosotros hemos querido, pero por otras circunstancias que podríamos conversar luego, no se ha dado. Entonces, ese es un tema que me parece importante. Y una vez terminado esta primera ola grande del consenso de Washington, hacia fines de los 90, la mayoría de los países comenzaron a cambiar hacia políticas en las cuales había una mayor sinergia entre mercado y Estado, o donde por lo menos el planteamiento de que el mercado era el mejor asignador de recursos en todas circunstancias se comenzó a morigerar y a disminuir. Es el caso de Colombia, el caso de Chile, y claro, mucho más en el tema de Venezuela, de Ecuador o de Bolivia, ¿no? E incluso de Argentina. Pero estamos en un momento en el cual hay una redefinición, hay nuevos planteamientos, ha habido una crisis mundial provocada por una desregulación financiera, donde se dejó a los mercados financieros decidir lo que pudieran decidir, de acuerdo a sus intereses, y ya vimos la crisis que eso nos ha provocado, ¿no? Entonces, yo diría que en ese momento estamos y todavía se puede avanzar bastante más. A ver, ¿dónde es que...? Estaba aquí arriba. Estaba. Ahora perdí Acá está. Ya. Ah, no, ese es el costado. puntero acá al costado, ¿no? Sí. Sí. Bueno, aquí hay un cuadro donde se muestran las reservas de petróleo y de gas en el mundo al 2010, y lo que vemos es que está la empresa estatal NIOC, Irán, Arabia Saudita, Petróleos de Venezuela, Kuwait, Gazprom, Qatar, y las de Irak, etcétera, y solamente acá viene ExxonMobil como privada, Petrochina, etcétera, acá viene Lukoil de Rusia, y al final Shell y British Petroleum, ¿no? Entonces, lo que se puede apreciar ahí es que la mayor parte de las reservas, e incluso las empresas en la cuestión de petróleo y gas, son estatales, ¿no? Alguna razón habrá, y eso también queremos ver luego. Y luego otro tema importante es tratar de ver si las empresas están o no integradas verticalmente, o sea, si están en exploración, producción, en refinación, en transporte, en almacenamiento y hasta en distribución. Porque la integración vertical en la industria de los hidrocarburos es muy importante, estar en todos los sectores de la cadena, pero sobre todo en la producción, porque la producción es donde se genera la renta. Hay una gran diferencia entre lo que cuesta producir un barril de petróleo y el precio al cual se vende, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces, aquí, esto es algo que yo saqué de la época que estaba en Petroperú. Ecopetrol es estatal y está integrada verticalmente, está internacionalizada también, está en varios países, incluido Perú. ENAP de Chile, estatal, está integrada verticalmente, sí. Es internacional, sí, ha estado en Yemen, en Egipto, está en Ecuador, está en Perú, etcétera. Petrobras, bueno, conocida. Pemex también. Petróleos de Venezuela. Petroecuador, que no está internacionalizada, pero está integrada verticalmente, y Petroperú, que no está integrada verticalmente, ni tampoco se ha internacionalizado, ¿no? En el caso de ustedes de ANCAP, creo que no hay mucho petróleo en Uruguay, por lo tanto, difícilmente podría estar integrada verticalmente si no hay petróleo acá. Pero esa es un poco la tendencia, ¿no? Bueno, acá está el control, National Oil Companies, las empresas nacionales petroleras, este es Credit Suisse, ¿no es cierto? Y tienen el 94% de las reservas mundiales. Ahora, este se ha repetido acá. Bueno, antes de llegar a eso, yo lo que ahí quería decir es que en el tema del precio del petróleo y del mercado, hay una situación muy particular, porque no funciona pues con lo que es la ley de la oferta y la demanda,
en el sentido que el precio estaría determinado por eso. Hay temas de control de un cartel, que es la OPEP, que regula el precio, de acuerdo a los estimados que ellos tienen, entre 80 y 90 dólares por barril. Están todos los problemas geopolíticos en el Medio Oriente, que se han agravado ahora con los últimos acontecimientos, bueno, desde la primavera árabe. Entonces, producir un barril de petróleo en Arabia Saudita cuesta 2 dólares, en Venezuela cuesta 3 o 4, en mi país cuesta 10 o 12, en el Mar del Norte es un poco más, 20, 25, y ahora el petróleo que va a salir del esquisto, del shale gas o del shale oil, puede costar entre 50 o 60 dólares, que todavía es marginal. Entonces, si uno produce a 10 y vende a 90 o a 100, ahí está la gran diferencia. Claro, hay que pagar regalías y cosas, pero ese es, digamos, el tema, ¿no? Si fuera oferta y demanda, estaría muy cerca a lo que es el costo, ¿no? El costo del último productor. Pero bueno, ese es un tema y una consideración ahí a tener en cuenta. Ahora, yo quería decir que este tema de las empresas estatales o del rol del Estado en la economía no es solamente una cuestión de América Latina o de Asia, de las empresas chinas, de las empresas vietnamitas. Este es un último artículo del economista británico Martin Wolf, muy conocido como economista financiero. Comenta en un artículo reciente el libro de Mariana Mazzucato titulado El Estado Empresario, desmantelando los mitos del sector público versus el privado. Dice Wolf, las innovaciones tecnológicas proveen el insumo básico del crecimiento económico. La pregunta es entonces, ¿quiénes producen estas innovaciones? La respuesta usual, los empresarios del sector privado. Tesis que es demostrada con modelos abstractos. No, dice Mazzucato, economista de la Universidad de Sussex en Inglaterra, esos modelos no demuestran nada, mientras que la tesis sobre el rol clave del empresario es incompleta, ¿no? Y sigue. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la innovación depende de empresarios arriesgados, quien toma esos enormes riesgos y logra los descubrimientos más extraordinarios no es el sector privado, es el muy demonizado Estado. Y lo demuestra con una gran cantidad de ejemplos donde se aprecia que el financiamiento del Estado ha sido clave para descubrir un montón de cosas. Entre ellos también menciona, ya no lo puse acá, el Google, este aparato el 6R que uno usa ahora donde habla y la voz se reproduce inmediatamente, o los comandos para mandar correos, etcétera. Todo ha sido financiado por el Estado. Y ahí dice, ¿por qué? ¿Por qué hace esto el Estado y no el sector privado? Porque estas innovaciones fundamentales acarrean grandes incertidumbres, tiempos muy largos y enormes inversiones. Y el sector privado no puede y no quiere financiar estas innovaciones, en parte porque no sabe si va a poder cosechar esos frutos, y en parte porque esos frutos madurarán en un futuro lejano. Dicho de otra manera, el privado no va a bancar una inversión que demora 50 a 70 años en madurar. Pero el rol del Estado no es solo de financiamiento. Inglaterra, Francia y Alemania crearon Airbus para desarrollar la industria aeronáutica, sector estratégico de alta tecnología, y competir con Lockheed y Boeing de Estados Unidos. Y lo lograron. Hay que destacar que las empresas gringas desarrollaron gran parte de su alta tecnología con contratos con la estatal NASA. Esta luego fue volteada para su uso comercial y de lucro. Entonces, lo que nos tendría que inspirar una reflexión es, bueno, ¿cuál es el rol de los estados en la economía? ¿Cuál es el rol del financiamiento que tienen? ¿Cuál es el rol de las empresas? Porque si esto es así y así funciona el mundo, ¿no? Más allá de lo que cada día nos estén diciendo en los periódicos, entonces si es estratégico el sector de alta tecnología en Europa, y Airbus crea, o sea, es creación de los gobiernos para no quedarse rezagados en esa competencia. Si Google, o sea, perdón, si el gobierno norteamericano fue el que financió incluso toda la plataforma de Internet, ¿no? Toda la plataforma de Internet, etcétera, fue producto de financiamiento del Estado, etcétera. Bueno, los sectores estratégicos para ellos son esos. ¿Cuáles son los sectores estratégicos para nosotros? Bueno, cada país tendrá que ver, cada país tendrá que decidir cómo hace, pero esa idea de que no hay sectores estratégicos, de que hay que dejar que el mercado haga las cosas, no, pues, o sea, no va, ¿no? Sin embargo, la propaganda es muy fuerte en mi país.
Yo diría que todavía el consenso de Washington está muy establecido en las élites empresariales, académicas, en los medios de comunicación, no tanto en la gente, que cada 5 años vota por un cambio y nuestros presidentes que llegan al poder hacen exactamente lo contrario, ¿no? Ese es ya un problema que tenemos nosotros directamente. O sea, a veces pienso, si estamos tan lejos ahí, de repente tienen que venir del sur y del norte como al final de la independencia a tratar de ver cómo salimos adelante. Pero bueno, esperemos que eso no sea necesario y que dentro de poco podamos tener una salida. Bueno, aquí hay, por ejemplo, en el Perú es bien complicado sacar adelante una empresa pública y estas cifras son simplemente aquellas que dicen quiénes son las empresas estatales que están en Perú, ¿no? Por ejemplo, Ecopetrol de Colombia y la estatal KNOC, Korea National, China National, CNPC en Pluspetrol Norte, Pluspetrol es una argentina, pero CNPC es la china, Sonatrach de Argelia está en el consorcio Camisea, Petrobras está en el lote 10, en la comercialización está ENAP de Chile. ENAP de Chile tiene Primax, que es una distribuidora de combustibles, y en la transmisión eléctrica está ISA de Colombia, ¿no? O sea, en el Perú florecen las empresas estatales, pero las extranjeras, ¿no? Las peruanas no pueden salir adelante. Pero bueno, eso es una cuestión más particular. Bueno, ahí está lo de Chile y lo de Colombia. Lo de Colombia es importante, lo de Chile, ¿no? La estatal Codelco de Chile, que es la empresa de cobre más grande del mundo, que aumentará la producción en 42% hasta 2.5 millones de toneladas anuales, lo que le permitirá transferir al fisco 100.000 millones de dólares en los próximos 25 años. Este es el camino de ya, ok. Y bueno, Ecopetrol, Uribe, 750.000 barriles diarios, ingresos anuales de 28.000. Y bueno, en ese sentido habría que ver si pueden cumplir ese rol, proveer divisas, financiar exportaciones, financiar cambios en la base productiva. En fin, yo creo que este es un tema de la más alta importancia y el hecho es que en el planteamiento que hay, ya con esto termino, del Trans-Pacific Partnership, o sea, la Alianza Transpacífica, que es una iniciativa de varios países, pero entre ellos Estados Unidos, Canadá, los países de la Alianza del Pacífico, donde está Perú, Chile y México. Colombia no está todavía en esa alianza porque no es miembro de APEC, que es una asociación del Consejo de... No está, pero estaría. Bueno, y del otro lado acaba de entrar Japón, está Vietnam, está Singapur, está Australia. Y en el fondo lo que tenemos ahí es una pugna por el poder económico en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Porque China no está en esa iniciativa. El tema es que hay una iniciativa importante, creo que Bush nos va a hablar de eso, en el cual la limitación a la empresa estatal va a ser muy grande. Ya solamente o sea, casi que va a poder actuar solo como privado, o sea, no va a poder tener un mandato especial de una empresa estatal para que cumpla un fin específico. No. Entonces, en el fondo, los vietnamitas están muy preocupados, los de Singapur están muy preocupados, pero las negociaciones tienen tal grado de secreto que en Chile, yo he conversado con gente de Codelco, y dice, ¿qué cosa? Yo no sabía, ¿qué cosa están planteando eso? ¿No? Es las negociaciones transpacífico que deben terminar este año. Perú también hay un poco conocimiento, pero por ejemplo empresas como Pemex, como Codelco, y como Petroperú y como Ecopetrol en Colombia, tienen la más alta importancia. Entonces, este planteamiento de que las empresas estatales se comporten simplemente como privadas, a lo que va en el fondo es a tratar de decirnos que hay un solo tipo de teoría económica o de capitalismo, ¿no? El capitalismo que plantean los norteamericanos, y no hay el capitalismo europeo, el capitalismo del sudeste asiático, el capitalismo japonés, o en todo caso, quién sabe cómo uno lo caracterice, el capitalismo chino, ¿no? Donde la mitad de la producción es de empresas estatales, ¿no? Entonces, aquí lo que se abre es un debate donde no tenemos pues que encorsetarnos en el hecho de que hay una sola teoría económica. Hace un tiempo le llamaban TINA, ¿no? There is no alternative. Entonces es TINA, ¿no? La economía TINA es aquella que evidentemente estaba mandando en lo que Stiglitz también caracterizó en un momento como el fundamentalismo mesiánico de algunos economistas.
Entonces, eso es lo que yo quería transmitir, ¿no? El hecho de la importancia que estas... Ah, me faltaba una, la puse ahí, eso es. Esas son las inversiones de las empresas estatales en América Latina, petroleras, ¿ya? Y miren ustedes ahí, esto que está acá son como 70.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, aquí es Petrobras, es la que más invierte, le sigue Pemex, le sigue Petróleos de Venezuela, Ecopetrol, así, han venido creciendo, son las que más invierten, ¿no? Y estas otras empresas estatales, y las empresas privadas es chiquitito, o sea, en lo que significa la industria de hidrocarburos en América Latina, la empresa privada es muy pequeña, ¿no? Y ese es uno de los temas también de debate más importantes. Pero bueno, estas son algunas reflexiones y agradezco mucho la atención, espero podamos conversar luego. Gracias. Muchísimas gracias, Humberto, en particular por este último alerta con relación a lo que se viene. Sobre ese tema también, Manuel Montes, del Centro del Sur, acaba de finalizar una investigación y nos va a hablar sobre precisamente las empresas estatales en el desarrollo. Thank you very much, Roberto. I will talk about the role of state enterprises in development in general, but I will put it in the context of what we call the dangers, the vulnerability of the Asian model for development. Right? I will put it in the context that because at the present time there's a very big discussion, especially in the Trans-Pacific Partnership Agreement, about disciplining state enterprises. Now, we are not against disciplining state enterprises. State enterprises must be disciplined. They must be accountable publicly. They must be efficient as possible. And Humberto here talked about their important contributions and their possibility for efficiency. But what is the important discussion that is going on in the Trans-Pacific Partnership Agreement? And in effect, I understand that in Latin America, there is quite a lot of support for what they call the Pacific Alliance. The idea that the disciplines of the state enterprises should come from abroad, from outside, from external forces, instead of being disciplined by their own national companies. And for us, the danger that this kind of possibility opens up, right? Because we understand that one of the most secret chapters, a subsection in the competition chapter of the Trans-Pacific Partnership Agreement, are disciplines on state-owned enterprises. And we have looked at the material at present time about what kinds of proposals there are about the kind of disciplines that are being asked. The main thing is that what is being required is that enterprises that are related to the state, right? And there are many ways in which an enterprise can be related to the state. One is that if it is owned by the state, and in some cases, if it is owned 10% by the state, that is already a state-related enterprise. But also what is called in free trade agreements, state-designated monopolies, right? It can be a private company, but because the state has designated it a monopoly, it can be subject to this discipline, that these kinds of enterprises, what the Singaporeans call government-linked enterprises, GLCs, must now come under disciplines of the Trans-Pacific Partnership Agreement. And for us, the biggest danger of this is that it actually would prevent many developing countries from using state interventions to pursue their development. This kind of discussion was in 2012, there were at least two issues of The Economist, right, that talked about a specific formation they call state capitalism. A lot of the discussion internationally about what is called state capitalism is actually directed at China. You know, because there are many complaints by the American Chamber of Commerce about how Chinese enterprises have a lot of advantages in competing internationally, right? In the first place, the problem is the following. Even if many of these proposals are directed at China, if developing countries accede to this kind of disciplines, then it will apply to all countries, right? Not just to China, right? So therefore, it's a danger that we think
must be faced or must be responded to by all developing countries and not just China. Of course, this discourse is very different from, and Humberto talked a little bit about this before, right? It's different from the previous discourse, right? That state enterprises are an obstacle to development. They're a millstone. The discourse in the economies is a little bit different, right? The state enterprises are a danger, right? They're a danger to the international economy and a danger to development. The first thing to say is actually state enterprises have always been an important part of capitalist economies, right? Victorian Britain, Republican Brazil, Bismarckian Germany. I'm quoting from a 2009 Harvard Business Review article here. And another good example of the importance of state enterprises in capitalist economies is that in the advanced economies after World War II, there was a Marshall Plan, right? The Marshall Plan helped Europe recover. Actually, during the Marshall Plan, governments relied on state enterprises to achieve the targets set out in the Marshall Plan. The Marshall Plan was funded by foreign aid, right? And instead of promoting competition, many governments allowed state-owned enterprises to act as monopolies. They're to be part of oligopolies to minimize competition in order to minimize the loss of scarce resources, in order to maximize their use of resources for imported coal, iron, and steel during the time when the countries did not have enough of these resources. The examples I want to give are actually from Asia, right? What were state enterprises used for, right? And in my formulation, the way we think about it in Asia is the following. It's not a question of between state enterprises and private enterprises. It is a question of how these two kinds of enterprises are able to provide for development. Actually, one of the most important things in the Asian development experience is that the state actually disciplined private enterprises, right? This is a very different kind of discourse where we think that the only way to encourage private investment is that we should stop regulating them, right? But in the Asian case, regulating private enterprises and setting up state enterprises in order to pursue development was an important part of the development strategy, right? And what were the policies that were pursued in Asia? And this is why we think that the current proposals are going to be very damaging to development prospects in Asia, to the Asian model of development, which relied heavily on state enterprises. But they can also apply, these kinds of disciplines can also apply to developing countries. Please tell me if I'm running out of time, right? 5 minutes. 5 minutes, okay. Let me give you Asian state use state trading companies to pursue, to control trade and exportation. They directed subsidies and credits to state and private enterprises. They used government procurement, right? And one of the things about many of the free trade agreements would discipline government procurement to buy goods from the state. They regulated competition in a very different way that the Western countries regulate them. As we said, that they forced Asian countries, Korea and Japan, forced enterprises to consolidate so that they could compete internationally instead of forcing them to be small, right? And they couldn't compete internationally. And they played a very big part in technology transfer. Okay, the main thing that is, the way to see what kind of dangers state enterprises are now facing with respect to the current negotiations, one thing to do is to examine the Peru-USA FTA, because a lot of the proposals there are going to be proposed as part of the TPPA. We could also examine the Singapore-US FTA. And the other thing is to study the discussion that is happening in the OECD on what they call competitive neutrality. Right? Competitive neutrality is a new concept. If you look at if you Google it in the web, you will find that there's a discussion that is happening in OECD, and the idea here is actually at the national level. It is not. It's quite acceptable at the national level, right? The countries want to regulate their state enterprises. They must be accountable. They must be forced to be efficient. The problem that we mainly have with introducing this in international agreements or in free trade
agreements is that they will allow this kind of discipline to be enforced at the international level, at the level in which countries are going to be unable to have the policy space. And we talked about policy space with respect to foreign investments in the very first session. They're not going to have the kind of policy space that will be used in order for them to develop. Let me just give the final comments so that we can have a discussion. I think Humberto discussed the Airbus. Yeah? You know what we are afraid of is that these kinds of international disciplines will be included in international agreements, but then there will be a national security exception. The problem with national security exemption, and this will include environment and all of the advanced sectors, they will exempt all of the sectors which the developed countries are going to be. I mean, just think of GPS, right? Which is where the iPhone. You mentioned Mariana Mazzucato, yeah. The iPhone is based on GPS. If the GPS technology is considered to be national security exemption, right? Then it would still be possible for the United States and maybe Europe to use state-owned enterprises to undertake these kinds of, but it will prevent developing countries from using state enterprises to pursue their development. So, so one theme, let me just end with one theme, right? A lot of these international disciplines are actually intended from our point of view, if you look at if you look at it from a very high point of view, in order to permit the dominant transnational companies to be able to decide where they want to invest and how to invest, right? And in many cases, the struggle for development is about the following. Whose private sector are you going to build, right? Are you going to build the private sector in the developing countries? And it's very important to build the enterprise sector in developing countries because that is where you're going to bake in the productivity, right? You can only make your government efficient up to a certain level, but it is only in production enterprises where enterprises are going to be, where the country can increase its productivity. Or are you going to be dependent on international productivity from transnational enterprises? We think that for development to happen, countries should have the policy space to build their own productivity in their own enterprises. And the danger that comes from the potential international disciplines on enterprises is because of this, that they will be prevented from doing the kinds of policies that are needed to improve employment, improve productivity as part of their development effort. Thank you very much.